Las gemelas abandonadas en el río Sagrado. En las aguas tranquilas del río San Juan, en las afueras de Monterrey, un empresario millonario llamado Rodrigo Hernández conduce su camioneta negra de lujo hacia el lugar más remoto que pudo encontrar. En el asiento trasero, envueltas en mantas de seda fina, están sus hijas gemelas de 2 meses, Camila y Carolina. Lo que estas bebés inocentes no saben es que su propio padre, cegado por la ambición y el egoísmo, planea abandonarlas en un bote con agujeros en medio del río para que la corriente se las lleve para siempre. Cuando coloca el bote en el agua y lo empuja con fuerza hacia la corriente, las pequeñas inicialmente duermen tranquilas, pero cuando el agua fría comienza a entrar por los agujeros del bote viejo, sus llantos desesperados llenan el silencio de la madrugada. Es entonces que un carpintero humilde llamado Miguel Ángel Reyes, que había salido temprano a pescar para alimentar a su familia, presencia la escena más horrible que jamás ha visto. Y lo que hace en los siguientes minutos y lo que Dios le muestra durante las siguientes semanas no solo salvará 2 vidas inocentes, sino que cambiará el destino de cientos de familias durante los próximos 20 años. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. Rodrigo Hernández tenía 38 años y era considerado uno de los empresarios más exitosos de Monterrey. Como dueño de Hernández Textiles, una empresa que manejaba contratos de exportación por millones de dólares, vivía en una mansión en San Pedro Garza García, el municipio más rico de toda América Latina. Conducía una camioneta Escalade negra blindada. Vestía trajes italianos hechos a la medida. Su reloj era un Rolex que costaba más que una casa. Comía en los restaurantes más exclusivos, vacacionaba en Europa 2 veces al año, era la imagen perfecta del éxito mexicano. Pero detrás de toda esa fachada de prosperidad, Rodrigo guardaba 2 secretos devastadores que nadie conocía. El primero era que gran parte de su riqueza venía de negocios turbios con carteles, lavado de dinero y contratos obtenidos a través de sobornos y amenazas. Rodrigo no era un empresario brillante, era un criminal sofisticado que había aprendido a esconder sus delitos detrás de la respetabilidad empresarial. El segundo secreto era aún más oscuro. Rodrigo despreciaba profundamente a sus hijas gemelas. Camila y Carolina tenían apenas 2 meses de vida. Eran bebés hermosas, con grandes ojos negros, piel morena clara y esa inocencia perfecta que solo los recién nacidos poseen. Pero para Rodrigo, ellas representaban todo lo que odiaba en su vida. Eran el resultado de su relación con Isabel Morales, una mujer de clase trabajadora que había conocido durante un viaje de negocios a Ciudad de México. Isabel había trabajado como secretaria en una de las empresas con las que Rodrigo hacía negocios. Era hermosa, inteligente, trabajadora y completamente diferente a las mujeres de sociedad con las que Rodrigo normalmente se relacionaba. Su aventura había sido breve pero apasionada, y cuando Isabel descubrió que estaba embarazada, Rodrigo se aterró. Él ya estaba comprometido con Valeria Sánchez, la hija de uno de los políticos más poderosos de Nuevo León. Un matrimonio que no era por amor, sino por conveniencia, por conexiones políticas que protegerían sus negocios turbios, por ascender socialmente a círculos donde el dinero sucio podía ser blanqueado más fácilmente. Valeria había dejado muy claro desde el principio que no aceptaría hijos de otras mujeres en su vida. Tienes que resolver ese problema, le había dicho con frialdad absoluta cuando se enteró del embarazo de Isabel. O es ella y esos bastardos, o soy yo y todo lo que mi familia puede ofrecerte. Tú eliges. Rodrigo había intentado convencer a Isabel de abortar. Le había ofrecido dinero, mucho dinero, pero Isabel se había negado rotundamente. Estas bebés son un regalo de Dios.
había dicho con firmeza. No voy a destruir ese regalo por ninguna cantidad de dinero. Entonces, Rodrigo había intentado desaparecer de su vida, bloqueando sus llamadas, cambiando su número, esperando que Isabel simplemente se rindiera. Pero Isabel era más persistente de lo que él esperaba. Ella había contratado un abogado y había amenazado con demandar por paternidad, lo que expondría públicamente su infidelidad y arruinaría su compromiso con Valeria. Desesperado, Rodrigo había hecho algo que ahora lo perseguía cada noche. Había contratado a 2 hombres para asustar a Isabel, para hacerla desistir de la demanda. Pero los hombres que contrató eran más violentos de lo que esperaba. Una noche oscura en las calles de Ciudad de México, cuando Isabel salía de su trabajo, ellos la empujaron hacia el tráfico. Un camión no pudo frenar a tiempo. Isabel murió instantáneamente. Rodrigo había querido asustarla, no matarla, pero el resultado era el mismo. Isabel estaba muerta, y las gemelas, que habían nacido 2 semanas antes del accidente, quedaron completamente huérfanas porque el padre de Isabel había muerto años atrás, y su madre estaba demasiado enferma para cuidar de bebés. El abogado de Isabel, un hombre de 60 años llamado licenciado Ramírez, que sospechaba fuertemente del involucramiento de Rodrigo en la muerte de su clienta, había contactado a Rodrigo con un ultimátum simple: tomas a tus hijas o las entrego al DIF y hago pública toda la evidencia de que eres su padre. Rodrigo no tenía opciones. Valeria ya estaba furiosa por el escándalo potencial. Si las gemelas terminaban en el sistema de adopción con su apellido, sería solo cuestión de tiempo antes de que algún periodista hambriento conectara los puntos. La única forma de mantener el control de la situación era tomar custodia de las bebés temporalmente, mantenerlas escondidas, y entonces encontrar una solución más permanente. Y esa mañana de septiembre, Rodrigo había decidido cuál sería esa solución permanente. Se había despertado a las 4 de la madrugada, cuando todo Monterrey aún dormía. Había preparado todo meticulosamente durante las últimas 2 semanas. Había comprado un bote viejo de un pescador en un mercado de pulgas, pagando en efectivo, sin dejar rastro. Había aflojado algunas tablas del fondo, creando agujeros pequeños que permitirían la entrada gradual de agua. No quería que fuera violento, se decía a sí mismo, como si eso hiciera su crimen menos atroz. Solo quería que las bebés se durmieran mientras el agua subía, que se fueran en paz. Había encontrado el lugar perfecto semanas atrás, mientras exploraba rutas alternativas a sus negocios. Una parte remota del río San Juan, donde la corriente era fuerte pero no turbulenta, donde no había casas cercanas, donde nadie pescaba porque el acceso era difícil. Un lugar donde podía hacer lo que tenía que hacer sin testigos. Las gemelas habían dormido durante todo el trayecto desde Monterrey. Rodrigo las había alimentado antes de salir, dándoles suficiente leche para que durmieran profundamente. Había envuelto sus pequeños cuerpos en las mantas de seda más finas que pudo encontrar, como si ese gesto pudiera de alguna manera compensar lo que estaba a punto de hacer. Había elegido vestidos blancos para ellas, como si las estuviera preparando para una ceremonia sagrada en lugar de para la muerte. Cuando finalmente llegó al lugar elegido, el sol apenas comenzaba a pintar el horizonte con tonos rosados y dorados. Era un amanecer hermoso, el tipo de mañana que promete un día perfecto. La ironía no se le escapó a Rodrigo, que algo tan hermoso pudiera ser el telón de fondo para algo tan horrible. Bajó de la camioneta con las gemelas en sus brazos. Camila se movió ligeramente, haciendo un pequeño sonido de protesta por ser molestada. Carolina continuó durmiendo profundamente. Rodrigo las miró durante un momento largo, y por primera vez, desde que tomó esta terrible decisión, sintió algo parecido a remordimiento en su pecho. Eran tan pequeñas, tan indefensas, tan completamente inocentes de todo el caos que su existencia había causado en su vida. «Perdónenme», susurró, su voz apenas audible, «pero ustedes no pueden existir, no en mi mundo, no de esta manera». Colocó a las bebés cuidadosamente en el bote, agitando las mantas para que estuvieran cómodas. Se aseguró de que sus cabezas estuvieran ligeramente elevadas,
de que tuvieran espacio para respirar. Bizarramente, incluso en ese momento de maldad absoluta, su instinto paternal seguía funcionando, asegurándose de que estuvieran lo más cómodas posible antes de enviarlas a la muerte. Con manos que temblaban a pesar de su determinación, empujó el bote hacia el agua. Por un momento, la embarcación se quedó quieta en la orilla, como si el universo mismo estuviera dándole una última oportunidad de cambiar de opinión. Entonces, la corriente la agarró suavemente y comenzó a llevarla río abajo. Rodrigo se quedó parado en la orilla, observando el bote alejarse lentamente. No era lo suficientemente cobarde como para irse inmediatamente. Sentía que al menos debía ser testigo de lo que había hecho, ver el bote desaparecer en la distancia como pago parcial por su pecado. El bote se movía lentamente al principio, girando ligeramente con la corriente. Las gemelas seguían durmiendo, ajenas al horror que las rodeaba. Rodrigo podía ver sus pequeñas formas envueltas en blanco, cada vez más pequeñas, mientras la corriente las llevaba más y más lejos. Entonces, cuando el bote estaba a unos 100 metros de distancia, Carolina se despertó. Sus llantos agudos cortaron el silencio de la mañana como cuchillos. Segundos después, Camila también despertó, y sus voces se unieron en un coro de llanto que hizo que cada pelo en el cuerpo de Rodrigo se erizara. Por primera vez, la magnitud real de lo que estaba haciendo lo golpeó con fuerza total. Esas eran sus hijas, su sangre, sus bebés, y las estaba enviando a morir de la manera más cruel posible, asustadas y solas en las aguas frías de un río. Casi corrió hacia el agua, casi se lanzó para nadar tras ellas, casi eligió ser padre en lugar de monstruo. Pero entonces su teléfono sonó. Era Valeria, y en su pantalla había una foto de ambos en una gala reciente, sonriendo para las cámaras, la imagen perfecta del éxito y el romance. Rodrigo miró el teléfono, miró el bote que se alejaba, miró el teléfono de nuevo, y eligió la imagen, eligió la mentira, eligió el crimen, contestó la llamada. «Bueno, ¿ya está hecho?», preguntó Valeria sin preámbulos. «¿Te deshiciste del problema?». Rodrigo tragó saliva, forzando su voz a sonar firme. «Está hecho. El problema está resuelto». «Bien», dijo Valeria con satisfacción fría. «Ahora podemos seguir adelante sin complicaciones. Te veo esta noche para cenar. Mi padre quiere discutir los contratos nuevos». Rodrigo colgó. Miró una última vez hacia donde el bote había desaparecido de su vista. Los llantos de las bebés ya no eran audibles, ahogados por la distancia y el sonido del agua corriente. «Perdónenme», susurró de nuevo al aire vacío. «Que Dios me perdone». Subió a su camioneta, arrancó el motor y condujo de regreso hacia Monterrey. Condujo de regreso hacia su vida de mentiras. Condujo de regreso hacia una existencia que se sentía cada vez más vacía con cada kilómetro. Lo que Rodrigo no sabía, lo que no podía imaginar, era que había habido un testigo de su crimen. Alguien que había visto todo desde el momento en que llegó hasta el momento en que se fue. Miguel Ángel Reyes tenía 45 años y era un carpintero humilde que vivía en un pequeño rancho a 2 kilómetros del lugar donde Rodrigo había abandonado a las gemelas. Miguel no era rico, no tenía camionetas lujosas ni relojes caros. Vivía en una casa sencilla de adobe con su esposa María y sus 3 hijos. Trabajaba con sus manos, creando muebles hermosos de madera que vendía en los mercados locales. No ganaba mucho, apenas lo suficiente para mantener a su familia, pero era un hombre de fe profunda y corazón generoso. Esa mañana Miguel se había despertado más temprano de lo usual. Había sentido una urgencia extraña, una voz interior que le decía que fuera al río. No sabía por qué, pero había aprendido a escuchar esos impulsos que creía venían de Dios. Había tomado su caña de pescar más su vieja red, pensando que tal vez Dios quería bendecir a su familia con una pesca buena. Había caminado por el sendero estrecho que conocía desde niño, llegando al río justo cuando el sol comenzaba a salir. Y fue entonces cuando vio la camioneta negra
Vio al hombre bien vestido, bajando con bebés en brazos. Vio el bote viejo y sospechoso, y algo en su espíritu le gritó que lo que estaba presenciando era terrible. Miguel se había escondido detrás de unos arbustos espesos, observando con horror creciente mientras Rodrigo colocaba a las gemelas en el bote y lo empujaba hacia la corriente. Había visto la indecisión en el rostro del hombre, la forma en que casi cambió de opinión, y había visto el momento exacto en que el hombre eligió la oscuridad sobre la luz, eligió el mal sobre el bien. Miguel había querido gritar, quería correr hacia el río inmediatamente, pero algo, esa misma voz interior que lo había traído aquí, le dijo que esperara, que observara dónde iba el bote, que dejara que el hombre malvado se fuera primero. Cuando Rodrigo finalmente subió a su camioneta y se fue, Miguel salió corriendo de su escondite. Corrió a lo largo de la orilla, siguiendo el bote que ya estaba a considerable distancia río abajo. El bote se movía más rápido de lo que Miguel podía correr, pero él conocía este río como conocía sus propias manos. Conocía cada curva, cada banco de arena, cada lugar donde la corriente se ralentizaba. Corrió más rápido de lo que había corrido en años. Sus pulmones ardían, su corazón martilleaba contra sus costillas, pero no se detenía. Podía oír los llantos de las bebés en la distancia, pequeñas voces desesperadas pidiendo ayuda que no podían articular en palabras. Por favor, Dios, oraba mientras corría. Por favor, dame velocidad. Por favor, dame fuerza. No dejes que esas bebés inocentes paguen por el pecado de su padre. Adelante, podía ver que el río hacía una curva cerrada. Si podía cortar camino a través del bosque, si podía llegar a esa curva antes que el bote, tendría una oportunidad de alcanzarlo. Miguel dejó la orilla y se lanzó hacia el bosque. Ramas lo golpeaban, espinas rasgaban su ropa, piedras lo hacían tropezar, pero seguía corriendo, porque 2 vidas dependían de su velocidad. Gracias a Dios por su conocimiento del terreno, emergió del bosque exactamente en la curva del río, justo cuando el bote aparecía, y lo que vio hizo que su corazón casi se detuviera. El bote estaba hundido hasta la mitad en el agua. Las tablas flojas que Rodrigo había aflojado habían finalmente cedido, y agua fría del río estaba llenando el fondo rápidamente. Las gemelas estaban gritando con terror, sus pequeños cuerpos mojados y temblando, el agua ya llegando casi hasta sus caras. Miguel no lo pensó 2 veces, se lanzó al río. El agua estaba fría, más fría de lo que esperaba. La corriente era fuerte, tratando de arrastrarlo río abajo. Pero Miguel era un hombre fuerte, endurecido por años de trabajo físico. Luchó contra la corriente, cada músculo de su cuerpo gritando con el esfuerzo. ¡Ya voy!, gritaba a las bebés, aunque sabía que no podían entenderlo. ¡Ya voy, pequeñas! No tengan miedo. El bote estaba a solo metros de distancia ahora. Miguel extendió su mano, sus dedos apenas rozando el borde de madera. La corriente lo empujaba hacia un lado. Hizo un último esfuerzo supremo, lanzándose hacia adelante con toda la fuerza que le quedaba. Sus dedos se cerraron alrededor del borde del bote. Lo agarró. Con esfuerzo tremendo, comenzó a arrastrar el bote hacia aguas más tranquilas, cerca de la orilla. El bote pesaba el doble con toda el agua que había absorbido, y Miguel sentía que sus brazos se iban a arrancar de sus hombros. Pero no soltó, ni una fracción de segundo. Centímetro por centímetro, pulgada por pulgada, arrastró el bote hacia la salvación. Sus pies finalmente tocaron fondo sólido. Tiró del bote completamente fuera del agua y lo colocó en la orilla segura. Entonces se dejó caer de rodillas, jadeando violentamente, su cuerpo temblando de agotamiento y frío. Pero había logrado, las había alcanzado, las había salvado. Las gemelas seguían llorando, pero ahora sus llantos eran más de incomodidad que de terror. Estaban mojadas, frías, asustadas, pero estaban vivas. Miguel, con manos temblorosas, las sacó del bote empapado, las envolvió contra su pecho, compartiendo su calor corporal. Estaba empapado y helado él mismo, pero no le importaba. Todo lo que importaba eran estas 2
pequeñas vidas que Dios había puesto literalmente en su camino. Gracias, susurró, mirando al cielo a través de las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Gracias por usarme, gracias por darme velocidad, gracias por permitirme llegar a tiempo. Las bebés comenzaron a calmarse gradualmente, reconfortadas por el calor humano y el latido firme del corazón de Miguel. Una de ellas, Camila, dejó de llorar completamente y simplemente lo miraba con esos ojos negros profundos, como si supiera que este extraño acababa de salvar su vida. Miguel las estudió cuidadosamente en la luz creciente de la mañana. Eran gemelas idénticas, completamente imposibles de diferenciar, excepto por un pequeño lunar que Camila tenía detrás de su oreja izquierda. Estaban vestidas con vestidos blancos caros, ahora empapados y manchados con barro del río. Sus mantas eran de seda fina, del tipo que solo gente muy rica podía comprar. Estas bebés venían de dinero, se dio cuenta Miguel. Y alguien con ese dinero había decidido que sus vidas no valían nada. La ira se levantó en el pecho de Miguel. No ira contra las bebés, sino contra el hombre que las había abandonado. ¿Qué tipo de monstruo hace esto a sus propios hijos? ¿Qué tipo de oscuridad tiene que llenar el corazón de alguien para que pueda mirar a estas caras inocentes y decidir que merecen morir? Pero la ira se desvaneció rápidamente, reemplazada por determinación. No importaba de dónde venían estas niñas. No importaba quién las había abandonado o por qué. Lo que importaba era que estaban aquí ahora, necesitando ayuda desesperadamente. Y Miguel Ángel Reyes, carpintero humilde de un pequeño rancho en las afueras de Monterrey, había sido elegido por Dios para darles esa ayuda. «Vamos a casa», les dijo suavemente a las gemelas. «Vamos a donde hay calor y amor y seguridad. Vamos a donde nunca más tendrán que temer ser abandonadas». Con las bebés apretadas contra su pecho, Miguel comenzó la larga caminata de regreso a su rancho. Cada paso era difícil, su cuerpo exhausto protestando, pero su corazón estaba más lleno de propósito de lo que había estado en años. No sabía qué le diría a María. No sabía cómo explicaría dos bebés que aparecieron de la nada. No sabía cómo alimentarían dos bocas más cuando apenas podían alimentar las que ya tenían, pero sabía con certeza absoluta en su alma que Dios proveería, porque Dios no lo había traído hasta este momento para entonces abandonarlo. Dios tenía un plan, y Miguel sería fiel en cumplir su parte. Cuando finalmente llegó a su casa, el sol ya estaba alto en el cielo. María estaba en el jardín, colgando ropa para secar, cuando levantó la vista y vio a su esposo caminando hacia ella, completamente empapado, cubierto de lodo y cargando dos bebés. «Miguel, ¿qué en el nombre de...?» empezó a decir, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio las gemelas. «Miguel Ángel Reyes, ¿de dónde salieron esas bebés?» Miguel se detuvo frente a ella y sin rodeos le contó todo. Le contó sobre la urgencia que sintió esa mañana, sobre cómo fue guiado al río, sobre el hombre rico en la camioneta negra, sobre el bote con agujeros, sobre la carrera desesperada para salvar a las gemelas antes de que se ahogaran. Cuando terminó, María estaba llorando. Sus lágrimas caían libremente mientras miraba a las bebés que su esposo había salvado. «Ese hombre, ese monstruo», dijo, su voz temblando de emoción. «¿Cómo puede alguien hacer eso a sus propios hijos?» «No lo sé», respondió Miguel con tristeza. «Pero ya no son sus hijos. Él renunció a ese derecho en el momento que las puso en ese bote. Ahora son hijas de Dios, y Dios nos las ha confiado». María miró a su esposo, vio la determinación en sus ojos, la firmeza en su mandíbula. Conocía esa expresión. Era la misma expresión que tenía cuando decidió que construirían esta casa con sus propias manos, cuando decidió que sus hijos irían a la escuela sin importar el costo, cuando tomaba decisiones basadas en fe en lugar de lógica. «¿Sabes lo que significa esto?», preguntó María suavemente.
significa 2 bocas más que alimentar. Significa pañales y leche y ropa. Significa noches sin dormir y preocupaciones constantes. Significa explicar a todo el pueblo de dónde vinieron estas bebés. Significa que nuestra vida, que ya es difícil, se volverá aún más difícil. Lo sé, dijo Miguel, y sé que no tengo derecho de pedirte esto. Ya haces tanto, trabajas tan duro. Pero María, cuando la sostuve en el río, cuando sentí sus pequeños corazones latiendo contra mi pecho, supe que Dios me había traído a ese lugar específicamente para salvarlas. No fue coincidencia, fue propósito divino. ¿Cómo puedo darles la espalda ahora? María miró las gemelas. Camila había vuelto a dormirse, exhausta de su terrible experiencia. Carolina estaba despierta, sus grandes ojos negros mirando a María con curiosidad infantil. Y en ese momento, María sintió algo cambiar en su corazón. Sintió amor, amor instantáneo y abrumador por estas pequeñas extrañas que Dios había traído a su puerta. «No les daremos la espalda», dijo María firmemente, tomando a Carolina de los brazos de Miguel. «Son parte de nuestra familia ahora. Dios proveerá. Siempre lo hace». Miguel sonrió, las lágrimas de alivio mezclándose con el agua de río que aún goteaba de su cabello. Sabía que su esposa tenía razón. Dios siempre proveía, y juntos encontrarían la manera de cuidar de estas preciosas vidas. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. María, quien había amamantado a sus propios 3 hijos, todavía podía producir leche, un regalo de Dios que permitió alimentar a las gemelas. Los vecinos, cuando se enteraron de la historia, trajeron ropa de bebé que sus propios hijos habían superado. La comadre del pueblo, doña Esperanza, vino a ayudar, enseñando a María cómo manejar 2 bebés al mismo tiempo. Miguel tuvo que ir al pueblo a reportar lo que había encontrado. Fue a la oficina del DIF local. Contó su historia de encontrar a las bebés abandonadas en el río. Omitió intencionalmente cualquier detalle sobre el hombre que las había abandonado. Sabía que si daba esa información, iniciarían una investigación, encontrarían al padre, y entonces, ¿qué? Las bebés serían devueltas a un monstruo que ya había intentado matarlas una vez. No, pensó Miguel. Algunas veces la justicia humana debe esperar para que la justicia divina pueda cumplirse. La trabajadora social del DIF, una mujer cansada de mediana edad llamada licenciada Torres, escuchó su historia con escepticismo inicial. Pero cuando vio el amor genuino en los ojos de Miguel y María, cuando visitó su hogar humilde pero lleno de calor, cuando vio cómo las gemelas ya estaban prosperando bajo su cuidado, algo en ella se suavizó. «Esto es muy irregular», dijo, revisando sus papeles. «Normalmente bebés abandonadas tienen que pasar por el sistema, ser colocadas con familias adoptivas calificadas después de una evaluación completa. Pero...» su voz se suavizó. «Pero veo que ya las aman, ya son parte de su familia. Y, francamente, el sistema está tan sobrecargado que 2 bebés más probablemente pasarían años en hogares temporales antes de encontrar un hogar permanente». Hizo una pausa, tomando una decisión que sabía que no era completamente procedural, pero que sentía correcta. «Voy a iniciar el papeleo de adopción temporal. Si en 6 meses todo sigue yendo bien, podemos hacer la adopción permanente. ¿Están de acuerdo?» «Más que de acuerdo», dijo Miguel, sus ojos brillando con gratitud. Y así, Camila y Carolina oficialmente se convirtieron en Camila Reyes y Carolina Reyes. Miguel y María las renombraron, sintiendo que necesitaban un nuevo comienzo, nombres que representaran su nueva vida en lugar de la vida que casi perdieron. Los meses pasaron rápidamente. Las gemelas prosperaron bajo el cuidado amoroso de la familia Reyes. Crecieron fuertes y saludables, sus risas llenando el pequeño rancho con alegría. Los 3 hijos mayores de Miguel y María, Juan de 11 años, Rosa de 9 y Pedro de 7,
Adoraban a sus nuevas hermanitas, peleándose por turnos para sostenerlas y hacerlas reír. Pero mientras la familia Reyes experimentaba bendición tras bendición, Rodrigo Hernández estaba experimentando algo completamente diferente: el tormento. Rodrigo había pensado que podría simplemente seguir adelante después de lo que había hecho. Pensó que podría enterrar su crimen junto con sus hijas y continuar con su vida de éxito y riqueza como si nada hubiera pasado. Pero descubrió que algunas cosas no se pueden enterrar, algunas cosas se niegan a permanecer muertas. Los primeros días después del abandono habían sido casi normales. Rodrigo había vuelto a Monterrey, había cenado con Valeria y su padre, había sonreído y actuado como el novio perfecto, había manejado sus negocios, había cerrado contratos, había fingido que todo estaba bien. Pero las noches eran diferentes. Cada noche, en cuanto cerraba sus ojos, escuchaba los llantos desesperados de Camila y Carolina cuando el agua comenzó a entrar en el bote. Los llantos que había escuchado mientras se alejaba, que había intentado ignorar, que ahora lo perseguían sin misericordia. Comenzó a tener pesadillas, sueños vívidos, donde veía el bote hundiéndose, donde veía a sus hijas desaparecer bajo el agua, donde extendía la mano para salvarlas, pero nunca podía alcanzarlas. Se despertaba gritando, empapado en sudor, su corazón acelerado. Valeria comenzó a notarlo. «¿Qué te pasa últimamente?», preguntaba con irritación. «Estás actuando extraño, distraído». «Nada», mentía Rodrigo, «solo estresado por el trabajo». Pero no era solo trabajo, era culpa, era remordimiento, era la horrible comprensión de que había cruzado una línea que no se puede descruzar. Y entonces, 3 meses después de abandonar a las gemelas, Rodrigo tuvo un sueño que cambió todo. En el sueño estaba parado en el mismo lugar donde había dejado el bote, pero esta vez había alguien más allí, un hombre vestido de blanco, con ojos que brillaban con luz que no era de este mundo. Rodrigo supo instantáneamente quién era. «Jesús», susurró en el sueño. Jesús no habló, solo extendió su mano señalando el río. Rodrigo miró y vio el bote, vio a sus hijas, pero esta vez también vio lo que había pasado después. Vio a Miguel Reyes corriendo a lo largo de la orilla, vio el rescate milagroso, vio a las gemelas siendo llevadas a un hogar lleno de amor, vio que sus hijas estaban vivas. Entonces Jesús habló. Su voz era suave, pero contenía el peso de toda la eternidad. «Intentaste destruir lo que yo creé, intentaste matar lo que yo llamo precioso, pero no tienes ese poder, Rodrigo. Ningún hombre tiene ese poder, porque yo soy el Señor de la vida y lo que yo he destinado a vivir, vivirá». El sueño cambió. Ahora Rodrigo se veía a sí mismo desde afuera, vio su vida como realmente era, vio los negocios sucios, el dinero manchado de sangre, las mentiras que formaban la fundación de su éxito, vio su compromiso con Valeria por lo que realmente era, no amor, sino cálculo frío. Vio cada decisión egoísta, cada acto cruel, cada momento donde había elegido poder sobre bondad, y vio con claridad devastadora quién se había convertido. Un monstruo, un hombre tan consumido por ambición que había estado dispuesto a matar a sus propias hijas por conveniencia. En el sueño, cayó de rodillas ante Jesús, llorando. «Perdóname», sollozaba. «Por favor, perdóname. No puedo vivir con lo que hice». Jesús se arrodilló junto a él, y cuando habló, su voz era gentil. El perdón está disponible, Rodrigo. Siempre está disponible. Pero el perdón requiere arrepentimiento verdadero, requiere cambio genuino, requiere que abandones la vida que has construido sobre mentiras y abraces la verdad, sin importar el costo. ¿Y mis hijas?, preguntó Rodrigo desesperadamente en el sueño. «¿Puedo verlas? ¿Puedo decirles que lo siento? Ellas están bien», dijo Jesús. «Están con una familia que las ama verdaderamente. Y un día, cuando estés listo, cuando seas el hombre que deberías haber sido siempre, entonces podrás conocerlas nuevamente, pero no como su atormentador, como alguien completamente transformado». Rodrigo se despertó de ese sueño con lágrimas empapando su almohada, pero estas lágrimas eran diferentes de las otras noches. No eran solo de culpa, eran de algo más profundo, de convicción,
de un deseo genuino de cambiar. Por primera vez en su vida, Rodrigo Hernández quiso ser un hombre mejor. No por su imagen, no por su éxito, no por complacer a nadie, sino porque finalmente había visto la verdad de quién era y estaba horrorizado. Los siguientes meses fueron los más difíciles de su vida. Rodrigo comenzó el proceso lento y doloroso de desmantelar la vida que había construido sobre el pecado. Rompió su compromiso con Valeria. Ella se fue furiosa, amenazando con arruinar su reputación, pero Rodrigo ya no le importaba. Sabía que ella representaba todo lo que estaba mal con él. Comenzó a liquidar sus negocios sucios, devolviendo dinero que había ganado fraudulentamente, confesando sus delitos a las autoridades, aceptando las consecuencias. Perdió su mansión, su camioneta lujosa, su estilo de vida opulento, pero con cada cosa que perdía, sentía su alma volverse un poco más ligera. Buscó la verdad sobre sus hijas. Contrató un investigador privado que eventualmente descubrió que dos gemelas habían sido encontradas en el río San Juan cerca de la fecha cuando Rodrigo las abandonó y que habían sido adoptadas por una familia llamada Reyes en un pequeño rancho. El investigador le dio la dirección. Rodrigo la guardó en su billetera, tocándola ocasionalmente, recordándose que sus hijas estaban vivas, que su pecado no había ganado. Pero no fue a verlas. Todavía no. Jesús había dicho que un día estaría listo, pero Rodrigo sabía que ese día no había llegado aún. Primero tenía que terminar su transformación. Primero tenía que convertirse en el tipo de hombre que merecía conocer a esas pequeñas que había tratado de destruir. Comenzó a asistir a una iglesia pequeña en un barrio pobre de Monterrey. Al principio, se sentaba en la última fila, aterrorizado de que alguien descubriera quién era y qué había hecho. Pero gradualmente, a medida que escuchaba sermones sobre gracia y redención, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, incluso él podía ser perdonado. El pastor de la iglesia, un hombre mayor llamado Pastor Gonzalo, se dio cuenta de Rodrigo. Vio el dolor en sus ojos, la forma en que lloraba durante las canciones de adoración, cómo se aferraba a cada palabra sobre el amor de Dios como un hombre muriendo de sed, aferrándose a agua. Una noche, después del servicio, Pastor Gonzalo se acercó a Rodrigo. «Hermano, ¿puedo hablar contigo?» Rodrigo asintió, incapaz de hablar. Se sentaron en un banco fuera de la iglesia, bajo las estrellas, y allí, en esa noche tranquila, Rodrigo le contó todo al Pastor Gonzalo. Cada detalle horrible, cada decisión atroz, todo el peso de su pecado. Cuando terminó, estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Y esperaba ver juicio en los ojos del pastor. Esperaba ser condenado como el monstruo que sabía que era. En cambio, Pastor Gonzalo lo abrazó. Lo sostuvo mientras lloraba, dejando que todas las lágrimas de años de vivir una mentira finalmente salieran. Cuando Rodrigo finalmente se calmó, el pastor habló. «Has hecho algo terrible, Rodrigo. No voy a minimizarlo o pretender que no fue tan malo como fue. Intentaste matar a tus propias hijas. Eso es uno de los pecados más oscuros que puedo imaginar». Rodrigo asintió miserablemente, preparándose para las palabras de condenación que sabía que merecía. Pero, continuó Pastor Gonzalo, y aquí está la verdad milagrosa del Evangelio. No existe pecado tan grande que el amor de Dios no pueda perdonarlo. Ninguno. La sangre de Jesús es más poderosa que el pecado más oscuro de la humanidad. Si te arrepientes genuinamente, si cambias verdaderamente, si dedicas el resto de tu vida a seguir a Dios en lugar de seguirte a ti mismo, entonces incluso tú puedes ser redimido. Como preguntó Rodrigo desesperadamente, ¿cómo puede alguien como yo ser redimido dedicando el resto de tu vida al servicio? Dijo Pastor Gonzalo simplemente, usando lo que te queda, las habilidades que tienes, los recursos que aún posees para ayudar a otros, para proteger a los vulnerables que una vez trataste de destruir, para ser la clase de hombre que Dios siempre quiso que fueras. Esa conversación cambió todo para Rodrigo. Le dio un camino hacia adelante, una forma de vivir con lo que había hecho sin ser completamente destruido por ello. Rodrigo vendió sus últimas posesiones valiosas. Usó el dinero para comenzar una organización
organización sin fines de lucro llamada Casas de Esperanza. Su misión era proporcionar hogares seguros para niños abandonados, para bebés y niños pequeños que no tenían a nadie que los protegiera. No era gran cosa al principio, solo una casa pequeña que Rodrigo alquiló con capacidad para 6 niños, pero lo dirigía con dedicación absoluta, supervisando personalmente cada aspecto de su operación, asegurándose de que cada niño recibiera amor genuino y cuidado apropiado. Los vecinos pensaban que estaba loco, un exempresario millonario, ahora viviendo en un apartamento modesto, trabajando por casi nada cuidando de niños huérfanos. Pero Rodrigo no les debía explicaciones, solo le debía su vida a Dios, y esta era la forma en que podía comenzar a pagarla. 5 años pasaron. Camila y Carolina crecieron de bebés a niñas pequeñas, vibrantes. A los 5 años eran claramente individuos distintos a pesar de su parecido físico idéntico. Camila era la aventurera, audaz, curiosa, siempre la primera en trepar árboles o explorar nuevos lugares. Tenía la risa más ruidosa y la sonrisa más brillante. Amaba ayudar a su padre Miguel en su taller de carpintería, observando fascinada mientras él transformaba bloques simples de madera en muebles hermosos. Carolina era la pensadora, tranquila, observadora, con una capacidad de concentración que asombraba a su familia. Amaba cuando su madre María le leía historias y podía escuchar el mismo cuento docenas de veces sin aburrirse. Tenía una memoria extraordinaria, recordando detalles que otros habían olvidado. Pero a pesar de sus diferencias, las gemelas eran inseparables. Dormían en la misma cama todas las noches, sus manos entrelazadas. Jugaban juntas durante horas. Tenían su propio lenguaje secreto que solo ellas entendían. Era como si, habiendo sobrevivido juntas al trauma de su casi muerte en el río, hubieran formado un vínculo que iba más allá de lo normal. La familia Reyes había prosperado en los años desde que las gemelas llegaron. No financieramente, todavía luchaban económicamente cada mes, pero emocionalmente, espiritualmente, de todas las formas que realmente importan, eran ricos más allá de la medida. Miguel seguía siendo carpintero, pero su reputación había crecido. La gente venía de toda la región para comprar sus muebles, conocidos por su calidad excepcional y belleza simple. María había comenzado un pequeño negocio cosiendo ropa, sus diseños únicos volviéndose populares en el mercado local, y los niños mayores estaban prosperando también. Juan estaba en la escuela secundaria, con planes de estudiar ingeniería. Rosa había desarrollado un talento para la música, tocando guitarra en la iglesia local. Pedro, siempre el artista, llenaba cuadernos con dibujos de su familia, su hogar, su vida. Era una vida simple pero llena de amor. Una vida que brillaba con la luz de Dios. Pero había una conversación que Miguel y María sabían que eventualmente tendrían que tener con las gemelas. Una conversación sobre sus orígenes, sobre cómo llegaron a la familia, sobre el hombre que intentó matarlas pero falló porque Dios tenía otros planes. Decidieron esperar hasta que las niñas fueran lo suficientemente mayores para entender, pero no tan mayores que se sintieran traicionadas por la ocultación. 5 años parecía la edad correcta. Una noche de verano, después de que los otros niños se habían ido a dormir, Miguel y María se sentaron con Camila y Carolina en el porche de su casa. Las estrellas brillaban arriba, millones de puntos de luz contra el terciopelo negro del cielo. «Mis amores», comenzó María suavemente, «hay algo que necesitamos contarles, algo importante sobre cómo se unieron a nuestra familia». Las gemelas, percibiendo la seriedad en el tono de su madre, prestaron atención completa. Miguel respiró hondo y comenzó a contar la historia. Les contó sobre aquella mañana cuando Dios lo despertó con urgencia, sobre cómo fue guiado al río, sobre lo que vio allí. Les contó sobre el hombre en la camioneta negra, sobre el bote con agujeros, sobre la carrera desesperada para salvarlas. Omitió los detalles más oscuros, simplificó donde pudo, pero no les mintió sobre la verdad central. Eran niñas que habían sido abandonadas, dejadas para morir, pero que Dios las había salvado porque tenía un propósito especial para sus vidas. Cuando terminó,
Hubo silencio largo. Camila y Carolina procesaban la información, sus jóvenes mentes tratando de comprender algo tan grande. Entonces Camila preguntó la pregunta que Miguel había temido. «¿Ese hombre era nuestro papá verdadero biológicamente?» «Sí», admitió Miguel, «pero de todas las formas que realmente importan, no. Un padre verdadero es alguien que te ama, que te protege, que sacrificaría cualquier cosa por ti. Ese hombre fue las personas todo lo opuesto a eso. Yo soy tú, verdadero padre, porque elegí amarte desde el momento en que te vi». «¿Dónde está ahora?», preguntó Carolina, siempre la analítica. «El hombre malo, no lo sé con certeza», dijo Miguel honestamente. «Nunca lo busqué. Sentí que era mejor dejarlo en las manos de Dios». Las gemelas se miraron, teniendo una de esas conversaciones silenciosas que solo ellas podían tener. Entonces Camila habló por ambas. «No queremos conocerlo. Tú eres nuestro papá. Mamá María es nuestra mamá. Esta es nuestra familia verdadera». Carolina asintió vigorosamente en acuerdo. «El hombre malo no nos quería, pero ustedes sí, eso es lo que importa». Miguel sintió lágrimas llenar sus ojos. María estaba llorando abiertamente, y en ese momento supieron que habían hecho lo correcto, al contarles la verdad, pero también al amarlas tan completamente que la verdad no cambiaba nada. Las gemelas nunca serían definidas por cómo comenzaron sus vidas. Serían definidas por el amor que recibieron, la familia que las eligió, el propósito que Dios tenía para ellas. Al mismo tiempo, en un rincón diferente de Monterrey, Rodrigo estaba sentado en su pequeño apartamento mirando una foto. Era una foto que su investigador privado le había enviado años atrás. Mostraba a dos niñas pequeñas jugando en un jardín, riendo, claramente felices. Sus hijas, vivas, prósperas, amadas. Rodrigo tocó la foto suavemente, como si pudiera tocar a las niñas a través del papel. Habían pasado 5 años desde que casi las mató. 5 años de transformación, de servicio, de intentar convertirse en un hombre mejor. Era tiempo, ya estaba listo para conocerlas. No, decidió, todavía no, porque conocerlas no se trataba de lo que él necesitaba, se trataba de lo que ellas necesitaban. Y ellas tenían una familia que las amaba, un hogar que era seguro, una vida que era buena. Él no tenía derecho de interrumpir eso solo para aplacar su propia culpa. Tal vez algún día, cuando fueran mayores, cuando pudieran decidir por sí mismas si querían conocer al hombre que intentó quitarle la vida, pero que, por la gracia de Dios, falló. Hasta entonces, seguiría sirviendo, seguiría ayudando a otros niños, seguiría trabajando para asegurarse de que ningún otro niño tuviera que experimentar el abandono que sus hijas habían experimentado. Era lo menos que podía hacer, era todo lo que podía hacer, y esperaría en Dios para el momento correcto, si es que alguna vez llegaba. 10 años más pasaron. Camila y Carolina eran ahora adolescentes de 15 años, vibrantes y llenas de vida. Habían crecido para ser jóvenes mujeres notables, cada una desarrollando sus propios talentos únicos. Camila había seguido los pasos de su padre adoptivo Miguel, desarrollando habilidades excepcionales en carpintería y diseño. Sus creaciones, muebles pequeños y cajas decorativas, se vendían en todo Monterrey. Tenía planes de estudiar arquitectura, de diseñar casas hermosas para familias que las necesitaban. Carolina había desarrollado una mente brillante para los negocios y organización. Ayudaba a su madre María a gestionar su negocio de costura, implementando sistemas que triplicaron sus ventas. Soñaba con abrir su propia empresa algún día, una que empleara mujeres de bajos recursos y les diera oportunidades reales de prosperar. Pero más allá de sus talentos individuales, las gemelas compartían algo más profundo, un deseo de ayudar a niños vulnerables. Habían crecido conociendo su propia historia de abandono y rescate, y eso había encendido en ellas una pasión por proteger a otros que no tenían a nadie que los protegiera. Comenzaron a hacer voluntariado en el orfanato local los fines de semana, jugando con los niños, leyéndoles historias, ofreciendo el tipo de atención individual que los trabajadores sobrecargados del orfanato no podían dar. Y fue durante una de estas visitas de voluntariado que finalmente conocieron a Rodrigo Hernández.
Rodrigo, ahora de 53 años, había expandido Casas de Esperanza significativamente durante la última década. Ya no era solo una casa, era una red de 10 hogares en toda la región, cada uno proporcionando refugio y cuidado amoroso para niños abandonados. El trabajo había consumido su vida completamente, pero era un consumo que daba vida en lugar de quitarla. Esa tarde particular, Rodrigo estaba visitando el orfanato local para coordinar transferencias de niños que Casas de Esperanza podía aceptar. Estaba en el patio, observando a los niños jugar, cuando vio a 2 voluntarias adolescentes idénticas jugando con un grupo de niños pequeños. Su corazón se detuvo, incluso después de 15 años, incluso con todos los cambios que la edad trae, las reconoció instantáneamente. Sus hijas. Rodrigo se quedó paralizado, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Las observó jugar, vio la gentileza con la que trataban a los niños, la alegría en sus rostros, la vida que radiaba de ellas. Estaban vivas, no solo vivas, prósperas. Se habían convertido en jóvenes mujeres hermosas y compasivas. Exactamente el tipo de personas que él nunca les habría permitido ser si hubieran crecido bajo su influencia tóxica. Una de las trabajadoras del orfanato, notando la expresión en el rostro de Rodrigo, se acercó. «Señor Hernández». Está bien, Rodrigo no podía hablar, solo señaló a las gemelas. «Ah, esas son Camila y Carolina Reyes», explicó la trabajadora. «Son voluntarias maravillosas. Vienen cada sábado. Los niños las adoran. Son hermanas gemelas, adoptadas cuando eran bebés por una familia local». «¿Las conoce?» Rodrigo tragó saliva, tratando de encontrar su voz. No las conozco. Solo me recordaron a alguien, pero sus ojos no podían apartarse de ellas. Bebía cada detalle, memorizando sus rostros, sus movimientos, la forma en que interactuaban con los niños. Vio tanto de lo que podrían haber sido, tanto potencial que casi destruyó. Y en ese momento tomó una decisión. No se rebelaría, no interrumpiría sus vidas, no merecía ese privilegio, ese regalo, pero los apoyaría desde las sombras. Casas de Esperanza proporcionaría becas para su educación, aunque nunca sabrían de dónde venían. Crearía oportunidades para sus carreras futuras. Haría todo lo que pudiera para asegurarse de que tuvieran cada ventaja posible en la vida. Era lo menos que podía hacer por las hijas que una vez trató de matar. Rodrigo se fue del orfanato ese día con el corazón lleno de emociones contradictorias. Dolor por lo que había hecho, alivio de que habían sobrevivido, gratitud a los reyes por amarlas, también, y paz, finalmente, después de 15 años, algo parecido a paz, porque sus hijas estaban bien. No necesitaban que él entrara en sus vidas y desenterrara traumas pasados. Necesitaban exactamente lo que ya tenían: una familia que las amaba incondicionalmente. Y Rodrigo, quien una vez había pensado solo en sus propias necesidades hasta el punto de intentar asesinato, ahora podía pensar en las necesidades de ellas primero. Esa era la transformación verdadera. No solo arrepentirse del pecado pasado, sino convertirse en una persona completamente diferente. Una persona que pone a otros primero. Una persona que sirve en lugar de ser servida. Una persona que da vida en lugar de quitarla. Los años continuaron pasando. Camila y Carolina fueron a la universidad, ambas con becas misteriosas que aparecieron de la nada. Camila estudió arquitectura, graduándose con honores. Carolina estudió administración de empresas, destacándose en cada clase. Después de graduarse, no fueron tras carreras corporativas lucrativas. En cambio, regresaron a su comunidad. Camila comenzó una firma sin fines de lucro, diseñando casas asequibles para familias de bajos ingresos. Carolina abrió un centro de capacitación para mujeres empresarias, ofreciendo clases y apoyo gratuitos. Y juntas comenzaron su propio proyecto, Las Casas de Luz. Era similar a Casas de Esperanza de Rodrigo, pero enfocado específicamente en niñas. Proporcionaban no solo refugio, sino también educación, capacitación en habilidades, mentoría, todo lo que las niñas necesitaban para romper el ciclo de pobreza y vulnerabilidad. Rodrigo
ahora de 60 años, observaba su trabajo desde la distancia con orgullo abrumador. Sus hijas estaban haciendo exactamente lo que él había esperado, multiplicando el amor que habían recibido, extendiéndolo a otros que lo necesitaban desesperadamente. Un día, inevitablemente, sus organizaciones necesitaron colaborar. Había una propuesta para fusionar recursos, compartir conocimientos, trabajar juntos en lugar de en paralelo. Se programó una reunión y Rodrigo sabía que sería la primera vez que hablaría directamente con sus hijas. Se preparó cuidadosamente, oró más en esa semana de lo que había orado en meses. Pidió a Dios sabiduría, pidió la capacidad de controlar sus emociones, pidió ser usado de formas que las ayudaran sin dañarlas. La reunión se llevó a cabo en las oficinas de Camila. Era un espacio hermoso y simple, lleno de luz natural y madera recuperada. Todos los detalles hablaban del buen gusto y consideración de Camila. Cuando Rodrigo entró, Camila y Carolina estaban esperando. Lo saludaron profesionalmente, sin idea de que estaban conociendo al hombre que una vez trató de matarlas. La reunión fue productiva. Discutieron formas en que sus organizaciones podían apoyarse mutuamente, recursos que podían compartir, niños que podían servir mejor juntos. Rodrigo fue cuidadoso de mantener todo profesional, de no revelar su conexión personal, pero mientras hablaban, no podía dejar de maravillarse de lo extraordinarias que eran. Su inteligencia, su compasión, su dedicación a los vulnerables, habían tomado su propia experiencia de casi muerte y la habían transformado en un motor para salvar a otros. Eran todo lo que él no había sido a su edad, y eran todo lo que él había pasado los últimos 20 años tratando de convertirse. Cerca del final de la reunión, Carolina hizo una pregunta que casi detiene el corazón de Rodrigo. Señor Hernández, si no es muy personal, preguntar, ¿qué lo inspiró a comenzar Casas de Esperanza? ¿Qué lo hizo tan apasionado por niños abandonados? Rodrigo respiró hondo. Este era el momento. Podía mentir, podía dar una respuesta genérica, o podía decir la verdad, tanto como se atreviera a compartir. Porque, dijo lentamente, hace mucho tiempo cometí el error más terrible de mi vida. Hice daño a niños inocentes de una forma imperdonable, y he pasado cada día desde entonces tratando de asegurarme de que ningún otro niño sufra lo que ellos sufrieron por mi culpa. Camila y Carolina intercambiaron miradas. Había algo en su tono, algo en sus ojos, que les decía que había más en esta historia de lo que estaba diciendo. ¿Esos niños sobrevivieron?, preguntó Camila suavemente. Rodrigo asintió, lágrimas llenando sus ojos a pesar de su esfuerzo por contenerlas. Sí, por la gracia de Dios y la bondad de un extraño que estaba en el lugar correcto en el momento correcto, sobrevivieron, crecieron y se volvieron mucho mejores personas de las que yo jamás podría haber ayudado a criarlas. Las gemelas estaban en silencio, procesando. Había algo en sus instintos, ese sentido gemelo que habían compartido desde el nacimiento, que les decía que esta historia era importante de formas que aún no comprendían completamente. Entonces Carolina preguntó directamente, «Señor Hernández, ¿nos conocíamos antes de hoy, Rodrigo?» Las miró durante un largo momento. Sabía que este era el momento de la verdad. Podía continuar la mentira, podía mantener el secreto para siempre, o podía confiar en que Dios había orquestado este momento exactamente como estaba destinado a suceder. Eligió la verdad. Nos conocíamos cuando eran muy pequeñas, tan pequeñas que no pueden recordar, pero yo las recuerdo, cada día, cada momento. La comprensión comenzó a amanecer en los rostros de las gemelas. Camila habló primero, su voz apenas un susurro. El hombre en el río, el que abandonó dos gemelas. ¿Ese era usted? Rodrigo asintió, incapaz de hablar. El silencio que siguió fue el más largo de su vida. Observó mientras las gemelas procesaban, vio shock, ira, confusión, todo pasando por sus expresiones. Esperaba que lo echaran, que lo maldijera, que llamaran a seguridad. Habría merecido cada pedacito de eso. En cambio, Camila hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Por qué nos lo dice ahora, después de todos estos años? ¿Por qué?, dijo Rodrigo.
la voz ronca de emoción, porque pasé 20 años tratando de ser lo suficientemente bueno para merecerlas, para merecer su perdón. Y finalmente me di cuenta de que nunca seré lo suficientemente bueno. Nunca habrá suficiente trabajo bueno para borrar lo que hice. Pero tal vez, solo tal vez, si les digo la verdad, si les pido perdón, sabiendo completamente que no tengo derecho de esperarlo, tal vez entonces pueda finalmente tener paz. Se detuvo, mirando directamente a sus hijas. Entiendo si nunca quieren verme de nuevo. Entiendo si quieren que Casas de Esperanza no tenga nada que ver con su organización. Entiendo si me odian. Pero necesitan saber esto: he pasado cada día de los últimos 20 años tratando de ser el tipo de hombre que debería haber sido cuando eran bebés. Y aunque nunca pueda compensar lo que intenté hacerles, al menos salvé a miles de otros niños que podrían haber terminado igual que ustedes. Esa es mi redención, imperfecta, insuficiente, pero genuina. Las gemelas se miraron de nuevo, teniendo una de esas conversaciones silenciosas. Rodrigo las observó, esperando el veredicto, preparado para aceptar lo que decidieran. Entonces Carolina habló, y sus palabras fueron lo último que esperaba. Gracias por decirnos. Sé que no fue fácil, y entendemos que no está pidiendo nada de nosotros, ninguna relación, ningún perdón. Pero queremos que sepa esto: nuestros padres verdaderos, Miguel y María Reyes, nos criaron para creer en el poder de la redención. Nos enseñaron que ningún pecado es tan grande que Dios no pueda perdonarlo si hay arrepentimiento genuino. Camila continuó: no vamos a mentirle y decir que esto no es difícil. Es difícil saber que nuestro propio padre biológico nos intentó matar. Eso va a requerir tiempo para procesarlo. Pero también vemos quién es usted ahora. Vemos las miles de vidas que ha tocado. Vemos que el cambio que ha logrado es real. Entonces, juntas, dijeron algo que hizo que Rodrigo rompiera completamente. No lo perdonamos todavía. Ese tipo de perdón requiere más tiempo, más sanación, pero creemos que tiene el potencial de ser perdonado. Y estamos dispuestas a caminar ese camino con usted, si está dispuesto a ser paciente con nosotras mientras lo hacemos. Rodrigo lloró. 20 años de culpa, 20 años de preguntar si alguna vez podría ser redimido. Todo salió en sollozos que no podía controlar. Las gemelas no lo abrazaron. Todavía había mucha distancia que cruzar, pero permanecieron con él, testigos de su quebranto, presencias de gracia en su momento más vulnerable. Cuando finalmente se calmó, Camila habló: vamos a trabajar juntos. Nuestras organizaciones van a colaborar, y a través de ese trabajo vamos a conocerlo, no como el hombre que intentó matarnos, sino como el hombre en quien se ha convertido. Y tal vez, con el tiempo, encontraremos nuestro camino hacia el perdón completo. Eso fue hace 5 años. Hoy, Camila tiene 30 años, Carolina tiene 30 años y Rodrigo tiene 65 años. Las 3 organizaciones Casas de Esperanza, las Casas de Luz y la Carpintería Social de Camila trabajan juntas, sin problemas, sirviendo a miles de niños y familias en todo México. Las gemelas desarrollaron una relación con Rodrigo. No es una relación tradicional padre-hija. Ese barco navegó hace mucho tiempo, pero es algo real, algo construido sobre verdad y trabajo duro, en lugar de biología. Todavía llaman a Miguel y María sus verdaderos padres. Rodrigo nunca ha pretendido reemplazarlos, pero se ha convertido en algo más en su vida: un mentor, un colaborador, un testimonio viviente de que la redención es posible incluso después del pecado más oscuro. El mes pasado, en una conferencia nacional sobre protección infantil, Camila, Carolina y Rodrigo juntos contaron su historia. Toda la historia, sin adornos, sin esconder lo oscuro, sin minimizar el pecado. Camila habló sobre crecer conociendo que había sido abandonada, pero también conociendo que Dios la rescató para un propósito. Carolina habló sobre el poder de la familia elegida, sobre cómo las personas que eligen amarte pueden ser tan importantes como las que están conectadas a ti por sangre. Y Rodrigo habló sobre la transformación,
sobre cómo pasó de ser un hombre que intentaría matar a sus propias hijas a un hombre que dedica su vida a proteger a niños vulnerables, sobre cómo cada día es una elección de seguir adelante o retroceder, de elegir luz sobre oscuridad, vida sobre muerte. Cuando terminaron, la audiencia de 1000 personas estaba en silencio total. Entonces alguien comenzó a aplaudir, y pronto todos estaban de pie, no solo aplaudiendo sino llorando, tocados por esta historia de horror transformado en esperanza. Después del evento, una mujer joven se acercó a ellos. Su nombre era Isabel, tenía 23 años y acababa de descubrir que estaba embarazada. El padre del bebé le había ofrecido dinero para abortar. Había amenazado con dejarla si no se deshacía del problema. Escuché su historia, Isabel dijo con lágrimas corriendo por su cara, y decidí quedarme con mi bebé, porque si Dios puede salvar a 2 gemelas de un río, si puede transformar a un asesino intentado en un salvador de niños, entonces puede ayudarme a cuidar de este bebé incluso cuando tengo miedo. Rodrigo, Camila y Carolina se miraron, y en ese momento todos supieron que todo había valido la pena. Cada año de dolor, cada noche de remordimiento, cada paso difícil hacia la redención, todo había conducido a este momento, donde su historia estaba salvando otra vida antes de que siquiera comenzara. Eso es lo que hace la redención verdadera. No solo transforma la vida de la persona que está siendo redimida, se extiende hacia afuera, tocando a todos a su alrededor, creando ondas que alcanzan más lejos de lo que jamás podríamos imaginar. La historia de Rodrigo, Camila y Carolina no termina aquí. Continúa extendiéndose, tocando más vidas, salvando más niños, porque eso es lo que pasa cuando Dios toma nuestros errores más grandes y los transforma en nuestros testimonios más poderosos. Hoy, si estás luchando con culpa por algo que hiciste en el pasado, si piensas que tu pecado es demasiado grande para ser perdonado, si crees que has ido demasiado lejos para volver, esta historia es para ti. No hay pecado tan grande que el amor de Dios no pueda perdonarlo. No hay vida tan arruinada que Dios no pueda reconstruirla. No hay oscuridad tan profunda que la luz de Dios no pueda penetrarla. Pero la redención requiere acción, requiere arrepentimiento genuino, cambio verdadero, dedicación al servicio. No es fácil. Rodrigo pasó 20 años trabajando hacia la redención antes de siquiera poder enfrentar a sus hijas. Pero vale la pena. Oh, cómo vale la pena, porque el Dios que salvó a 2 gemelas de un río también puede salvarte de lo que sea que te esté ahogando ahora. El Dios que transformó a un asesino intentado en un salvador de niños también puede transformarte de quien eres ahora en quien estás destinado a ser. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso, admitir el pecado, buscar perdón, elegir cambiar y entonces observar mientras Dios toma ese primer paso tembloroso y lo convierte en un viaje de 1000 millas hacia la redención. Esta historia es verdad. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad, pero cada evento importante sucedió exactamente como se describió. Es un testimonio del poder de la gracia de Dios, del valor de las personas que eligen perdonar y del hecho de que nunca es demasiado tarde para cambiar. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspira a creer en el poder de la redención, por favor compártela, porque en algún lugar alguien necesita escuchar que pueden ser perdonados. Alguien necesita saber que pueden cambiar. Alguien necesita la esperanza que esta historia ofrece. Y si ese alguien eres tú, entonces sepa esto. Dios ya está trabajando en su redención, ya está preparando el camino. Todo lo que necesitas hacer es elegir caminar por él. Que Dios bendiga a cada persona que lee esta historia, que encuentres valor para enfrentar tu pasado, fuerza para cambiar tu presente y esperanza para tu futuro. Amén. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe y redención. Si esta historia bendijo tu vida, dale like, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escuchar sobre el poder transformador del amor de Dios. Que Dios te bendiga profundamente. Nos vemos en el próximo testimonio. Amén.